En los próximos minutos quiero presentaros a una de las personas con diabetes, además, que mejor conoce el tema de la digitalización de datos médicos. De hecho, es el creador de la aplicación Social Diabetes. Es mi amigo Víctor Bautista, al que le pido, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que esté aquí conmigo. Vamos a mantener un diálogo, Víctor, que yo creo que puede ser un diálogo muy interesante ante el reto que hay con respecto al tema de los datos médicos, ¿no? Al final las aplicaciones móviles nos van a permitir un seguimiento permanente de la diabetes, pero hay una serie de información relacionada con nuestra salud, que dónde va, que qué pasa con eso. Entonces, Víctor, primero, muy buenas tardes, y la primera pregunta, ¿quién es el dueño de nuestros datos? Para mí la respuesta es muy sencilla. El dueño de nuestros datos somos nosotros. Pero pasa que a veces no es así. Y pasa con algunas aplicaciones que hay en el mercado, que cuando tú metes tu información, ellos se quedan esa información y no hay manera de exportarla. Eso en realidad es una forma de quedarse con tu información o hacer lo que quieran con ella. Como ha pasado, por ejemplo, Facebook, ¿no? El famoso caso. Se supone que la información es tuya, pero ellos hacen lo que quieren con ella. Entonces, antes de elegir una aplicación hay que fijarse mucho en qué aplicación vamos a usar, quién hay detrás de esa aplicación, si tienen algún certificado tipo FDA o CE, como en el caso de MySugar, que decía que lo tienen y que lo tienen. Nosotros también lo tenemos en Social Diabetes. Y sobre todo que te permita de alguna forma recuperar toda tu información, que no se la queden. En tu opinión, ¿quién debería ser el dueño de esos datos? El paciente, sin duda. O sea, el paciente ha de ser el dueño de nuestros datos. Pero no solo en diabetes, sino en cualquier dato médico. No puede ser que yo me vaya a un hospital de Barcelona, tengan cierta información mía, me vaya a otro y no la tengan. Eso no puede ser. Entonces, la información ha de seguir al paciente, no ha de seguir al hospital. Porque, ¿qué riesgos hay reales? Cuando decimos, no, pueden tratar nuestros datos, pueden tratar nuestra información. Si aterrizamos un poco eso, que es una cierta alarma, realmente tú que gestionas información, ¿cuáles son los riesgos para las personas? Pues los riesgos son los mismos que han pasado con Facebook, como decía antes, que esa información acabe donde no tiene que acabar. A nadie le importa si nosotros tenemos diabetes o no, ¿no? Se han dado casos que no han cogido a alguien en un trabajo porque sabían que tenía diabetes, cuando eso no es legal. Entonces, la información mal gestionada puede acabar en manos que no toca y hacer ganar a Trump unas elecciones, por ejemplo. Creo que sería muy interesante, dado tu conocimiento sobre el mundo de la información digital y de los datos médicos, que nos dieras algún consejo más allá de buscar que tenga o no tenga un sello una aplicación. A la hora de decidir qué aplicación voy a utilizar o a la hora de ver cómo voy a gestionar mis datos médicos, ¿qué consejos podríamos dar? ¿Qué 2 o 3 ítems serían necesarios tener en cuenta? Bueno, uno sería investigar un poquito la aplicación, como he dicho antes, ver quién hay detrás, quién está mandando en esa aplicación, ver si tiene, con quién trabaja, si tiene algún tipo de certificación, por ejemplo IPA, para el control de datos médicos, específico de datos médicos. Hay muchas aplicaciones que no tienen ese control, con lo cual están en un servidor normal y corriente. No sabemos qué puede pasar ahí. Hay servidores, hay proveedores de servicios que tienen ese sello IPA, que lo que te da es esa tranquilidad relativa de que tus datos están mucho más seguros que en cualquier otro sitio, porque el nivel de seguridad que tienen es diferente al de un servidor normal y corriente. O sea, no vale guardarlo todo en el cloud y ya está. Hay que saber qué tipo de cloud es. ¿Sería aquello de leerse todas aquellas condiciones que nos piden siempre y que nadie leemos y que decimos directamente ok? ¿Sería algo así? Sería algo así. Quiero preguntarte, esta mañana en las charlas del auditorio se ha hablado mucho de tecnología, muchos dispositivos que van recogiendo información, y te hemos escuchado muchas veces a ti, te hemos leído muchas veces también hablar de que la diabetes es una enfermedad de números, de información numérica. ¿Podrías explicarnos un poquito más este concepto? Para mí la información que generamos con nuestra diabetes es bueno, ella también lo ha dicho, ¿no? La chica de la Paloma de MySugar lo decía, ¿no? Contra más información tengamos, mejor va a ir todo. Entonces pasa por ahí. Solo tenéis que mirar un poco hacia atrás y ver
¿cuántas soluciones médicas han habido en los últimos 20 o 30 años? Se ha investigado mucho, pero siempre llegamos a ensayos que al final no acaban en nada. A mí, yo soy un diabético joven, tengo unos 10 años de diabetes y en estos 10 años me han curado la diabetes como 4 o 5 veces. Y sin embargo, aquí estoy pinchándome todavía. En cambio, si os fijáis en la tecnología, vemos que ha avanzado muchísimo en los últimos 10 o 5 años. Tenemos ya sensores que se implantan dentro del cuerpo. Eso no existía hace 3 años. Entonces, la solución entre comillas a nuestra diabetes va a llegar antes de forma tecnológica, nos va a permitir vivir mejor, nos va a permitir tener un mejor control, nos va a permitir vivir muchos más años gracias a eso, a la tecnología y a los datos, antes que, por desgracia, que a una cura médica. Los datos que puede generar una persona con diabetes son muchos. Si eso lo multiplicamos por las muchas personas que hay, con diabetes, de repente estamos hablando de un horizonte infinito de información. ¿Eso es la inteligencia artificial? Eso es lo que alimenta la inteligencia artificial. Contra más datos tengamos, y ahora con los monitores continuos estamos recogiendo información cada 5 minutos de la glucosa, eso es lo que genera esa inteligencia que podemos dotarle aplicaciones como Social Diabetes para poder tomar mejores decisiones y basados en muchos parámetros, ya no solo en el azúcar que estás recogiendo, sino en el ejercicio que estás haciendo con un monitor tipo Fitbit, por ejemplo. Si salimos a correr, ver qué pasa qué ha pasado otras veces para reaccionar antes de que nos pase otra vez. Podemos hacer un seguimiento de la persona en tiempo real, de todo lo que hace, pulso, tensión arterial incluso, temperatura corporal. Hay muchos parámetros que influyen y que podemos detectar y hacer una previsión. Todo eso hay que alimentar a un algoritmo y ese algoritmo será el que se encargará de ser inteligente, más o menos, y ayudarnos. La mayoría, y no es una crítica, pero la mayoría de los dispositivos médicos que hay hoy en día para controlar la diabetes manejan la información cerrada. Es decir, tú puedes tener esa información simplemente en unos entornos validados, etcétera, etcétera. Te voy a pedir que juguemos un poco a futuristas, a futurólogos, mejor dicho. ¿Crees que eso cambiará? ¿Crees que habrá una universalización de esa información que hoy en día está un poquito más cerrada, por el bien del colectivo, por la presión del colectivo? No sé, ¿cuál es tu visión? Pues aquí hay que primero reñir a los grandes, ¿no? A los que tenemos ahí al fondo, cerca de nuestro stand también, que son los que controlan nuestra información y que a veces no nos dejan acceder a ella. Tú utilizas un sensor continuo que tiene una app, pero solo funciona con su app. O no te envían los datos que tocan en el momento que tocan. Eso es malo para nosotros y eso es lo que hay que luchar. Hay movimientos como Night Scout, ¿no? Es un movimiento muy chulo, que luchan contra eso. O sea, extraen los datos como sea y les da igual. El problema que tiene Night Scout es que no es una solución aprobada médicamente y la puedes utilizar bajo tu propio riesgo. Eso perjudica también porque evolucionaría mucho mejor si tuvieran la ayuda de los grandes, ¿no? Si vamos a decirlo, ¿no? Si Abbott abriera sus datos como tiene que abrirlos, o si Roche también abriera sus datos de su Eversense como tiene que abrirlos, la cosa cambiaría mucho. Yo creo que incluso les favorecería a ellos, o sea, tendrían por parte de los pacientes una visión más cercana, ¿no? No como ahora, hemos de luchar contra ellos para obtener nuestros datos encima, mi glucosa. ¿Cambiará? Sí, seguro, ha de cambiar. Y se darán cuenta, tarde o temprano cambiarán. Y si no, haremos que cambien. Por terminar, Víctor, ¿cuál es tu visión para los próximos años en esta materia? ¿Qué crees que va a pasar a corto plazo a 5, a un largo plazo a 10 años con la gestión digital de la diabetes? ¿Veremos robotitos por aquí diciéndonos cosas? No sé, realidad 3D. En tu opinión, como experto un poco en toda esta tecnología, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, el páncreas tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ya hay un montón de proyectos en marcha. Hay que mirar también de reojo a blockchain porque va a ser la forma
que va a haber en el futuro de almacenar esa información de forma segura, distribuida y sin que pertenezca a nadie, sobre todo, solamente a nosotros. Yo creo que va a ir por ahí la cosa y va a ser muy rápido además. Nosotros estamos trabajando, no diré más. Pues nos quedamos pendientes de ver lo que presentáis en los próximos años. Víctor, ha sido un placer tenerte de nuevo en el Experience Day. Muchísimas gracias.